vamos a partir por algo muy esencial que tiene que ver con cómo enfrentar un estudio de mercado, digamos. Lo primero, digamos, una estructura general que tiene que ver con la definición del problema, es decir, ¿para qué lo queremos hacer en la práctica? Es decir, ¿para qué queremos hacer un estudio de mercado? ¿Cuál es el objetivo que pretende un estudio de mercado? ¿Qué es lo que buscamos con ese estudio de mercado? En la práctica lo que tenemos que tener claro es que este trabajo que vamos a realizar tiene un objetivo, tiene un fin. Y por lo tanto, probablemente hay una problemática de por medio que vamos a tratar de resolver a partir de esto que llamamos un estudio de mercado. Lo segundo a tener en cuenta de manera genérica tiene que ver con el análisis previo de la situación actual. Es decir, para darnos cuenta que efectivamente tenemos un tema a resolver o una problemática a resolver, tenemos que tener claro cuál es la situación actual o la línea base sobre la cual vamos a desarrollar este estudio o vamos a hacer este análisis. Por lo tanto, aquí empieza a jugar un factor importante la cantidad de datos que disponemos para poder desarrollar este estudio. ¿Ya? Eso significa que para los que se dediquen al área inmobiliaria tienen que necesariamente buscar información tal que les permita, ¿no es cierto?, llevar, por ejemplo, líneas de tiempo, cómo ha sido la evolución de determinados, por ejemplo, valores, o cómo se han comportado ciertos bienes respecto a otros, cuáles pueden ser el de mayor rentabilidad o el de mayor demanda, el de mayor oferta. Es decir, hay una serie de conceptos asociados a este tema que tiene que ver con el análisis de la situación actual y eso después lo vamos a proyectar en el futuro para determinar o para resolver la problemática que tenemos al frente. ¿Ya? Es decir, no pasa un estudio de mercado solo por un reconocimiento de lo existente, sino que también por una investigación un poco de cuál ha sido la historia o los ciclos que ha tenido, en este caso, la inversión inmobiliaria, de manera tal de poder focalizarnos ahí en la búsqueda de una solución o poder ahí buscar posibles oportunidades inmobiliarias también donde podamos nosotros colocar, ¿no es cierto?, nuestros recursos o poder hacer inversiones o poder hacer fondos. Lo otro interesante también es lo que siempre se llama un análisis FODA, que son reconocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y en ese análisis, obviamente, se hace un listado de todas estas características y obviamente lo que pretende esto es tener claridad respecto a cómo desarrollamos finalmente un proyecto y cómo lo enfrentamos de manera tal de no tener, digamos, sorpresas en el camino, digamos. Lo peor que nos podría pasar es que haciendo un análisis de mercado se nos queden temas afuera y esos temas afuera finalmente impliquen un cambio sustancial en la decisión de inversión, por ejemplo, que podríamos tener en un análisis de mercado. Y por último, bueno, un análisis de oferta y demanda. Es decir, claramente en el mercado inmobiliario tenemos que saber cómo está operando la oferta, cómo está operando la demanda y qué efectos eso tiene para las intenciones que nosotros andamos buscando. Los estudios inmobiliarios en general se realizan prácticamente de la misma manera, es decir, tienen una cierta secuencia, tienen un cierto comportamiento. Ya al final de esta exposición podremos darles algunas pautas genéricas de qué es lo que mínimo debería tener un estudio de mercado, que sería, ¿no es cierto?, interesante de poder analizar, revisar, de manera tal de que el resultado final que ustedes están obteniendo, por supuesto, les genere un valor agregado a simplemente tener la intuición o tener la percepción de que algo va a pasar en un determinado lugar. En realidad, el estudio de mercado de alguna manera viene a tener una visión objetiva de lo que estamos de alguna forma viendo en un determinado sector o de lo que creemos que va a pasar en un determinado sector y unido eso a una serie de variables, ya sea económica, de los ciclos económicos particularmente o de cómo se ha comportado este mercado, esta industria respecto a otros, nos permiten llegar a conclusiones que finalmente nos van a permitir decir voy a invertir, no voy a invertir, cuánto voy a invertir o en qué momento voy a invertir. Pasos necesarios para este estudio de mercado, bueno, obviamente la definición de los objetivos que andamos buscando y aquí un tema muy práctico. Si definimos un objetivo inicial, ese objetivo inicial tenemos que buscarlo y encontrarlo en nuestra conclusión final. Es decir, tiene que haber una perfecta relación entre el objetivo y la conclusión. No podemos dejar definiciones iniciales o problemáticas aisladas respecto a las conclusiones. Si algo estamos diciendo que nos preocupa, que es un punto de análisis o de cuestionamiento, ese punto que lo levantamos
va a pasar un periodo de análisis, de recolección de información, de todo un tema de búsqueda de información para finalmente llegar a una conclusión. Por lo tanto, es importante saber que cuando ustedes listen un detalle, ¿no es cierto?, de todo lo que son las problemáticas, de lo que andan buscando, finalmente esa misma lista va a tener que estar en las conclusiones porque es el resultado de la problemática. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años más? Si ese es el cuestionamiento que se están haciendo respecto, por ejemplo, a apartamentos, bueno, de aquí a 5 años más en las conclusiones tiene que aparecer algo y tiene que decir algo, porque obviamente eso hace que el estudio de mercado tenga en realidad una relevancia o tenga en realidad una fuerza respecto a lo que se está realizando. Si no, en realidad que pierde sentido, porque claramente no encontramos la finalidad para lo cual ocupamos ese tiempo y esos recursos. Por otro lado, tenemos el tipo de información que disponemos, digamos, de la que se dispone. Eso es importante, sobre todo porque en mercados en general que no son muy profundos, en mercados inmobiliarios donde la información es relativamente escasa o la información está dirigida o contenida en cosas muy específicas, a veces no nos permiten llegar a buenas conclusiones. Eso también es importante recalcarlo y tenerlo presente y explicitarlo, sobre todo tanto en el análisis del estudio de mercado como en las conclusiones que vamos a llegar. No podemos llegar a conclusiones sin definir o sin declarar cuál es el nivel de información que disponemos. De hecho, hay normativas, como por ejemplo IFRS, donde se establece cuál es el nivel de información que tenemos y tenemos que declararlo como tal. Hay un nivel de información 1 que tiene que ver con datos que son compraventas o cotizaciones reales que en realidad no tienen lugar a duda. Hay un nivel de información 2 que son más bien datos referenciales, que de alguna manera son comprobables, pero que no se han materializado, y hay un nivel de información 3, que en realidad es información solo referencial, que la tenemos como pauta para poder seguir adelante y poder seguir avanzando. Obviamente, perdón, obviamente cuando tenemos una información de nivel 1 respecto a una información de nivel 3, las conclusiones a las cuales vamos a llegar tienen un distinto peso y por lo tanto los niveles de certeza que vamos a lograr en las inversiones finales también son distintas. Los riesgos asociados son distintos y si esos riesgos después los vinculamos a una evaluación de proyecto, vamos a ver entonces que las tasas aplicadas en esa evaluación de proyecto basado en este estudio de mercado van a ser diferentes. Es decir, esto no son estudios aislados ni son situaciones que no tengan una consecuencia posterior. El estudio de mercado debe tener una consecuencia y esa consecuencia se refiere a la inversión que estamos logrando o lo que estamos pretendiendo desde el punto de vista, en este caso, inmobiliario. Por último, hay distintas técnicas a utilizar en el proceso de un estudio de mercado y también distintas formas de abordarlo. Por lo tanto, hay literatura más que suficiente como para seguir incluso esas mismas pautas de manera tal de lograr, ¿no es cierto?, nuestro resultado final. Lo importante de esto es saber para qué lo hago, cómo lo hago. El cómo lo hago va a depender mucho el por qué lo hago y, por supuesto, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo con esta información, ¿ya? Ese es como el esquema muy general, muy grueso, de lo que ustedes deberían tener presente al momento de pensar en un estudio de mercado. Vamos a abrir un poquito más esta información y, por ejemplo, cuando hablemos de la definición o cuando hablemos del objetivo que perseguimos con este estudio de mercado, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la problemática, es decir, qué queremos estudiar, cuál es nuestro propósito, qué queremos conocer, cuál es el objetivo de la investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, si somos inversionistas de casas, bueno, a lo mejor en un determinado sector nuestro estudio de mercado lo que pretende, lo que busca es saber cómo se han comportado los valores en ese sector o cuánta es la oferta disponible o cuál es la demanda disponible y por lo tanto qué producto es el más atractivo que nosotros deberíamos colocar en ese mismo sector. O si realmente es importante o no en ese sector colocar o no colocar un producto como casa, es decir, o con qué otro producto compite. Por lo tanto, siempre vamos a tener que reconocer en una primera instancia cuál es la problemática que tenemos al frente de este estudio y qué es lo que va a resolver este estudio. Ahora, estos estudios, y esto es bien importante, no pueden ser estudios eternos, no pueden ser estudios que se demoren, ¿no es cierto?, mucho tiempo, porque eso juega en contra de la toma de decisión final. Hay que pensar que estos estudios
sirven para empezar a tomar decisiones, sirven para, por ejemplo, decir si vamos a invertir o no vamos a invertir. Y la oportunidad de la inversión es muy relevante y por lo tanto estos estudios no pueden ser estudios demasiado largos, tienen que tener también una cierta frecuencia y esa frecuencia obviamente va a jugar a favor de cómo voy a conocer el mercado que realmente estoy teniendo en ese lugar. Dicho de otra manera, si estoy viendo un estudio de casas en un determinado sector, puedo tener la foto de hoy y puedo decir, mire, faltan casas en este sector, pero a lo mejor en realidad es un tema puntual. Para poder saber que es un tema puntual, debo reconocer o saber levantar información de cómo ha sido la tendencia de casa. Porque si en realidad el que hoy día falta en casa deriva de un proceso de que viene a la baja por muchos años, porque en realidad no hay demanda, obviamente el que hayan pocas casas hoy día a la venta no es un problema. Se ajusta directamente con la demanda existente. Por lo tanto, es un cruce de información que necesito obviamente buscar y conocer y eso obviamente implica levantar información hacia atrás. Luego que tenemos entonces claridad respecto a la estructura general o la definición del problema, viene el análisis de esta información, como les comentaba recién, tenemos que analizar, por ejemplo, los puntos determinantes, los factores internos, los factores externos. En el caso de los factores, por ejemplo, internos, ¿cuáles son las potencialidades de la empresa, de la compañía o del producto que estamos colocando en el mercado? Es decir, tenemos que ver cómo intrínsecamente este bien, este producto o esta compañía en realidad tiene ciertas ventajas comparativas con el resto y por lo tanto tiene la posibilidad de colocarse en el mercado con un determinado tipo de producto o servicio, pero para poderlo colocar tenemos que saber también cómo está ese producto o servicio respecto al entorno. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, todos los factores externos, situaciones del entorno, y en esas situaciones del entorno obviamente están los temas tributarios, los temas políticos, los temas técnicos, los temas legales, es decir, hay un cruce absoluto de una serie de parámetros que tenemos que tener presente al momento del estudio de mercado y por lo tanto es requisito para un estudio de mercado hacer un levantamiento lo más profundo posible, lo más amplio posible, que compare no solo la industria a la cual estamos abordando este estudio, sino que la compare con otras industrias o con otros tipos de productos. Luego, como les decía, viene ese análisis FODA que tiene que ver con las fortalezas, las debilidades, ¿no es cierto? Tiene que ver con las amenazas, tiene que ver con las oportunidades. Obviamente, también tenemos que centrar este análisis de acuerdo a el producto o el servicio que estamos dando y por lo tanto la búsqueda o la solución que estamos hoy día respondiendo a través de ese análisis va a tener que ser cruzado con aquellos elementos que podrían estar afectando nuestro producto. Ejemplo, si tenemos apartamentos de 3 dormitorios y 2 baños, a lo mejor ese apartamento de 3 dormitorios y 2 baños está compitiendo con el de 3 dormitorios y 3 baños. Y por lo tanto tenemos que ver no solo cómo se comporta el de 3 dormitorios, 2 baños, sino que tenemos que ampliar un poquito la búsqueda y compararlo y también saber si en realidad en ese sector la gente privilegia edificios de 8 pisos, de 15, de 21 o en realidad está privilegiando pisos más bajos en la compra o la velocidad de venta que tienen esos departamentos es más lenta cuando cuando los edificios son más altos, más bajos. Es decir, hay un cruce de información que no solo pasa por conocer el producto específico del cual estamos hablando, sino que también esa información tiene nexos y tiene relevancia respecto a cómo se comporta ese sector en ese producto con ese mercado objetivo. Y por lo tanto, si ya analizamos solamente en esas pequeñas variables, tenemos que tener claro que tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es el perfil del posible comprador. Es decir, tenemos que hacer un análisis de la población, tenemos que hacer un análisis de cuánto es el ingreso de la persona, el ingreso per cápita, cuál sería el potencial comprador de nuestro producto. Es decir, más allá de decir si van a preferir el de 3 dormitorios, 2 baños, tenemos que también conocer cuál es el perfil de esa persona que va a preferir o va a querer, ¿no es cierto?, este tipo de bien. Por otra parte, tenemos que saber, por ejemplo, también desde dónde vienen esas personas. Porque si en nuestro análisis no considera el lugar físico, la georreferenciación de este punto, difícilmente vamos a poder responder a dónde vamos a tener que colocar los carteles. Es decir, a dónde vamos a tener que avisarle a la gente que sí tenemos un producto a la venta y que se ajusta a lo que está buscando.
Por lo tanto, tenemos que saber también y hacer un pequeño análisis de decir desde dónde se mueve o hacia dónde, ¿no es cierto?, la gente migra en este producto y por lo tanto cuán atractivo puede ser en un determinado lugar o en otro. Hay otros factores como por ejemplo la moda. Hay comunas que muchas veces, o sectores que muchas veces, barrios, que pasan a ser de moda y por lo tanto a veces no solo el producto, la calidad del producto incide sobre la decisión de compra, sino que también el nombre de la comuna o la calle, el sector donde se está colocando este producto. Otras veces influye, por ejemplo, incluso el nombre del edificio, cuán atractivo es o no ese edificio. Por lo tanto, hay una serie de elementos que se van vinculando cuando hacemos este análisis de todas las debilidades, de todas las fortalezas, de todas las amenazas que podamos tener, sin dejar pasar de que dentro de las mismas amenazas está nuestra competencia. El mismo análisis que nosotros podríamos estar haciendo hoy respecto a un determinado producto, también lo están haciendo nuestra competencia, con mayor o menor capacidad, con mayor o menor grado, pero lo están haciendo. Y por lo tanto, en ese grupo, en ese análisis, también tenemos que considerar no solo ya el producto en sus características intrínsecas, no solo el sector donde lo estamos emplazando, sino que quién más está pensando en ese mismo sector, que no es el que está comprando o el que va a hacer uso de ese bien, sino que quién más va a tratar de colocar bienes en ese mismo sector o en esa misma área. Por lo tanto, el análisis que nosotros deberíamos hacer dentro de este estudio de mercado, entre más amplio es, obviamente debería recoger la mayor cantidad de elementos que nos permitan tomar decisiones finales y que eso en términos de riesgo obviamente disminuya las probabilidades de incertidumbre y nos permita tener un proyecto más exitoso. Obviamente sí tenemos que cruzar toda esta amplitud de información con los tiempos, lo que dijimos hace un momento atrás. No por querer abordar muchos elementos nos vamos a demorar mucho más porque a lo mejor perdemos el tiempo, ¿no es cierto? Y nuestra competencia nos gana y llega antes con el producto y por lo tanto coloca antes el producto que nosotros también estábamos pensando. Es decir, hay un tema de oportunidad y por otro lado hay un tema de información, se cruza y por lo tanto ese cruce es el que tenemos que buscar un punto óptimo para poder demostrarlo y colocarlo a disposición de los evaluadores. Respecto al análisis de ofertas y demanda, esto es esencial desde el punto de vista de un análisis de un estudio de mercado en el área inmobiliaria. Es decir, si no sabemos medir la demanda, difícilmente deberíamos arriesgarnos a colocar un producto. Es decir, en realidad, básicamente esto casi nace al revés. A partir de una cierta demanda que nosotros vemos o que podemos incentivar, se va a generar el producto, ¿ya? Entonces, la oferta disponible, la oferta que vamos a colocar en el mercado, va a estar muy vinculada a cómo es la demanda que tiene. Por lo tanto, si vemos que las curvas entre oferta y demanda se separan fuertemente y por lo tanto no hay un real interés de corto plazo por adquirir nuevos bienes de los que nosotros estamos estudiando en ese sector, difícilmente, ¿no es cierto?, vamos a colocar otro bien más en ese sector, a menos, claro, que tengamos la espalda suficiente y hayamos medido el tiempo que esto requiere para que efectivamente podamos soportar y ganar a la competencia con algunos elementos adicionales, que ya pasan de ser solamente el producto. A lo mejor vemos en este estudio de mercado que las debilidades que tiene nuestra competencia es el servicio. Y como tal, nuestro producto, a pesar de que va a estar compitiendo en un escenario desventajoso, vamos a tener que trabajar algunos elementos como por ejemplo, cuál es el servicio que le vamos a dar a los posibles compradores, dónde vamos a colocar estos carteles, dónde vamos a avisar que tenemos un producto a la venta y vamos a tratar de ajustar ese producto de acuerdo a esas necesidades que ese mercado, ¿no es cierto?, vemos y visualizamos a través de este estudio. ¿Eso qué significa? Que tenemos que conocer muy bien a nuestro comprador y eso es lo que el estudio debería tratar de recoger. Es decir, hacer testing que nos permitan decir, bueno, el mercado aquí está obviamente seleccionando este producto con estas características o le gustaría encontrar dentro de nuestro producto un determinado tipo de servicio o un determinado tipo de atributo adicional que mi competencia no tiene. Hay veces que los atributos no pasan por colocar más cosas dentro, por ejemplo, de un edificio. Hay veces que la moda nos dice, mire, tiene que tener piscina, tiene que tener quincho, tiene que tener sala multiuso, tiene que tener gimnasio, tiene que tener guardería, una serie de elementos. Pero resulta que al final del día uno se da cuenta que a lo mejor hay cierto grupo, cierto segmento que no privilegia
todos esos atributos porque dice, bueno, eso después me lo cobran en los gastos comunes. Y por lo tanto, en realidad, entre un edificio que no tiene sus servicios y unos que los tiene, considerando el costo permanente que voy a tener de gastos comunes, voy a decidir por el otro. Es decir, va a depender mucho entonces del mercado objetivo al cual estamos abordando y por lo tanto, cómo me voy a relacionar con ese mercado objetivo dentro de lo que me está diciendo este estudio. Luego de analizar entonces esa oferta y demanda y el cruce que ambos elementos tienen, vamos a pasar a unos pasos necesarios que por supuesto es la definición de los objetivos. En este punto, la definición de objetivos tiene que ser obviamente muy claros, tienen que ser muy concretos, muy realistas, cuantificados y delimitados. Es decir, no podemos pretender con un estudio de mercado que tiene un tiempo limitado de ejecución hacer algunas consultas que no estén debidamente delimitadas y no sean claras. Preguntas ambiguas o situaciones ambiguas, claramente un estudio de mercado difícilmente lo va a poder responder, porque hay que pensar que nosotros estamos trabajando aquí con una muestra del mercado. No estamos trabajando con una población completa, como sería, por ejemplo, un censo. Un censo llega prácticamente a un porcentaje muy alto de la población. En nuestro caso, en nuestro análisis, sobre todo en los estudios inmobiliarios y a distintos niveles, uno está trabajando con cierta muestra de mercado y esa muestra es la que nos debería representar de mejor manera el resultado final que andamos buscando. Porque por tiempo y por costo no podemos llegar a toda la población y levantar toda la población para saber cuál es el resultado final. Por lo tanto, dentro de nuestro objetivo tenemos que tener claridad en ello, tenemos que tener algo realista, que sea concreto, que sea cuantificado y delimitado. Es decir, cuáles son, en definitiva, los alcances a los cuales va a responder este estudio de mercado, de manera tal de tampoco caer en la incertidumbre de dejar un estudio de mercado que no deje claro desde el principio hasta dónde son sus límites, hasta dónde vamos a llegar con las respuestas que vamos a obtener de este proceso. Por otra parte, ¿no es cierto?, ya cuando tenemos claridad respecto a ese tema, la información que disponemos es, como les decía hace un momento atrás, importante y fundamental para poder hacer este estudio de mercado. Dicho de otra manera, digamos, si no tenemos información, solamente vamos a quedarnos con ciertas apreciaciones de lo que está pasando. El estudio de mercado busca tener un análisis concreto y objetivo de lo que está sucediendo, que es muy probable que sea muy coincidente con la percepción o la opinión que tenemos de lo que está pasando en un determinado lugar o de lo que está pasando con un determinado producto. Es más, sería muy raro que el estudio de mercado nos diga algo diferente a nuestra percepción o a lo que estamos viendo. Sería demasiado extraño, ¿ya? No hace sentido, digamos. Ahora, el hecho que esté diciendo lo mismo que pensábamos no significa que esté malo, digamos, o no quiere decir que hayamos perdido el tiempo. Lo que viene a hacer este estudio de mercado es a ratificar objetivamente y cuantificar objetivamente cuál es el resultado que deberíamos haber obtenido. Es decir, que estas percepciones, que estas opiniones, que este primer olfato que tenemos como desarrollador inmobiliario o como inversionista, efectivamente está sustentado en análisis concretos, en situaciones concretas, y que por supuesto nos van a levantar alertas, que esas sí a lo mejor no las vamos a poder visualizar en una primera visión, en un primer análisis rápido o preliminar, pero sí un estudio de mercado debería ser capaz de levantarnos ciertas alertas que nos digan que hay puntos de este desarrollo o de este proyecto que finalmente vamos a llevar adelante que hay que tener en cuenta y que hay que procurar, ¿no es cierto?, tratar de manejar de manera tal de poder vivir con ello, digamos. Es decir, no todos los problemas o no todas las situaciones complejas las vamos a poder abordar al 100%. Muchas de esas situaciones complejas o de incertidumbre vamos a tener que incorporarlas en las variables de riesgo y como tal van a tener su influencia en los precios o van a tener su influencia en las tasas que estemos aplicando para el desarrollo de un determinado objetivo o proyecto en lo cual nos hayamos embarcado, ¿ya? Es decir, básicamente la información que vamos a disponer
es fundamental y como tal ustedes tienen que recurrir a esa información. Nosotros hablábamos hace un momento atrás de 3 tipos de información. Las de nivel 1, ¿no es cierto?, que son las más confiables, que son, por ejemplo, ventas reales que se han producido. Las de nivel 2, que son más bien referencias que uno obtiene, ¿no es cierto?, y que de alguna manera están publicadas y que por lo tanto es accesible, se puede confirmar. Y un nivel de información 3, que son informaciones en realidad como que no son tan confirmables como las otras. Aparte de eso, obviamente lo que tenemos que buscar es cuáles son nuestras fuentes de información. Es decir, el nivel de la información es una cosa, pero también es importante saber desde dónde es el canal de distribución de esta información. Por ejemplo, una venta real que se registra en el Conservador de Bienes Raíces o en algunos otros países como se llama el registro catastral o el registro nacional de propiedades, claramente es un muy buen dato, una muy buena señal de lo que está pasando en ese punto. Pero también hay que considerar que ese dato tiene también algunas falencias, tiene algunos datos que podrían no representar necesariamente la información real de ese punto o de ese lugar. Y eso también lo tenemos que tener presente. Es decir, si bien un registro catastral podría ser eventualmente el mejor antecedente porque es en el cual efectivamente 2 o 3 partes se pusieron de acuerdo y llegaron a ese punto, sobre todo cuando hay un financiamiento de por medio, puede que ese dato tampoco sea tan real. Y eso nos obliga entonces a generar algunos mecanismos, y ustedes van a ver en cualquier estudio de mercado, van a encontrar ciertos análisis que relacionan, por ejemplo, los valores con los metros cuadrados, si es eso lo que andamos buscando, y va a graficar cómo es la nube de puntos que se genera a partir de esos datos. Y vamos a ver, por ejemplo, si lo podemos graficar de alguna manera, que si tenemos metros cuadrados por un lado y tenemos valores por otro, ya sea en dólares o lo que sea, ¿no es cierto?, la moneda en la cual esté vigente, esto va a tener un cierto comportamiento. Es decir, el mercado se va comportando de cierta manera y ese comportamiento del mercado es el que tenemos que analizar. Pues en muchos casos ocurre que las situaciones de compra y de venta, si eso es lo que andamos buscando, no necesariamente son de mercado. Por ejemplo, una persona que está muy apurada en vender porque no sé, tiene que salir del país o tiene algún apuro financiero, a lo mejor va a estar dispuesto a vender su propiedad más bajo de lo que dice el mercado. O está registrando un valor más bajo del mercado porque en realidad se lo está vendiendo un pariente. O porque en realidad es una situación que no necesariamente está dentro de los márgenes de mercado. Eso significa que tanto comprador como vendedor no necesariamente tenían a disposición la información. Y por lo tanto dijeron, bueno, yo pagué tanto por esta propiedad y ahora la vendo en tanto, igual estoy ganando. Pero no tomó en consideración cómo se mueve el mercado. Por otra parte, también podríamos encontrar dentro de este grupo personas que a lo mejor piensan que su propiedad o que lo que están publicando es algo que está por encima del mercado y considera que ese dato tiene que estar por encima del mercado. Y eso finalmente es lo que el estudio de mercado está recogiendo. Es decir, nosotros estamos recogiendo información, puntos muestrales, que en la práctica no nos dicen cuál es el trasfondo que hay detrás de ese punto. Al no saber cuál es el trasfondo de ese punto, obligatoriamente tenemos que hacer un análisis que nos permita decir, bueno, ¿cuál es la tendencia de esto? Es decir, ¿cuáles son las franjas razonables de valor en las cuales este estudio de mercado debe levantar, tanto en oferta como en venta, ¿cierto?, para poder saber que estos puntos extremos van a quedar fuera de mi estudio o que si bien existen, no representan cómo es la oferta y la demanda en ese punto. Lo mismo pasa si hacemos un estudio, por ejemplo, estadísticos, por ejemplo, descriptivo, donde podemos graficar estos mismos puntos a partir del comportamiento de la distribución que los puntos tienen en un determinado lugar. ¿Qué significa eso? Que si esto es el valor en el cual se están transando, podríamos perfectamente determinar cuál es la frecuencia en la cual esos valores se están dando dentro del mercado. Y vamos a ver
dentro de esa frecuencia que en este análisis de mercado, en este estudio que estamos realizando, cuando estamos levantando esta data, que efectivamente hay puntos que son bajos. Y esos puntos bajos van a estar representados a lo mejor allá. Es decir, existen puntos bajos, existen propiedades económicas para ese producto que estoy tratando de colocar en el mercado, pero no representa un volumen tal que nos diga que es representativo de lo que estamos haciendo. A lo mejor también voy a encontrar casos muy caros o ofertas o alguna incluso transacción real elevada. Y esas van a estar dadas por puntos que voy a encontrar también dentro de esta distribución. Es decir, puedo encontrar en un determinado análisis o estudio de mercado en un determinado sector puntos muy bajos, puntos muy altos, tanto en oferta como en demanda, pero no necesariamente representan el comportamiento de mercado. Y nuestro análisis entonces va a tener que recoger, si bien estos puntos, pero va a tener que saber analizar que hay situaciones extremas que no necesariamente nosotros deberíamos trabajar, reconocer y utilizar. Y eso significa que a nuestro desarrollador inmobiliario le vamos a tener que entregar cierta cantidad de datos que tienen un nivel de certeza mayor o que tienen un impacto mayor en el resultado que él espera recibir como dato y que por lo tanto sobre esa cantidad masiva de posibles clientes o demandantes va a generar el producto o lo que está colocando. Y esto es transversal a los valores, es transversal al tipo de bien, es transversal a la ubicación, es transversal a cualquier situación que nosotros estemos tratando de investigar desde el punto de vista de mercado. ¿Ya? Es decir, vamos a utilizar ciertas herramientas a partir de los datos que ya obtuvimos y esos datos nos van a llevar, ¿no es cierto?, a un resultado que finalmente se va a utilizar en el análisis de proyecto o el anteproyecto. Dicho eso, entonces la información que disponemos es una información que, si lo ven ahí, es una información que no es estática, es una información absolutamente dinámica. Y eso significa que la opinión que podamos tener de un determinado sector o producto en un punto específico, tenemos que conocerla respecto a cómo ha sido su comportamiento en el tiempo. Y ahí entonces es importante dejar como receta, digamos, o como un tips ahí a revisar, es cómo se ha comportado este bien en el tiempo. ¿Qué ha pasado en ciertas situaciones? Por ejemplo, tenemos que reconocer, si estamos haciendo un análisis, por ejemplo, para parcelas, para sitios de agrado, de estas parcelas que están fuera del radio urbano, pero que no necesariamente son agrícolas, bueno, tenemos que también reconocer cosas como la temporalidad. Porque a lo mejor si le hacemos un levantamiento de datos en pleno invierno, a lo mejor no vamos a encontrar la data suficiente que nos permita decir en ese minuto qué está pasando con ese producto inmobiliario. Lo mismo nos podría estar pasando, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de segunda vivienda de refugio en la nieve. Claramente, si lo vamos a hacer en verano, no vamos a encontrar la data suficiente o los valores que vamos a obtener no representan realmente el mercado porque no están ajustados al producto, al momento, al instante que nosotros queremos colocar. De ahí que la claridad que hablábamos de la definición del proyecto es importante. Es decir, ¿qué es lo que quiere responder? ¿Cuándo lo quiere responder? ¿Para qué lo quiere responder? Porque tenemos que ese análisis llevarlo al momento, al instante en el cual nosotros estamos haciendo este estudio. Nosotros dijimos acá, por ejemplo, que es importante el tema del dato registral, el registro catastral, el conservador de bienes raíces. Bueno, hay que pensar que muchas de esas ventas son ventas o acuerdos de compraventa realizados con mucha anterioridad. Se habla incluso en algunas partes de la venta en verde, o la venta en blanco, o la venta sobre planos. Tiene distintos nombres. ¿Qué es lo que dice eso? Que antes que se desarrolle el proyecto, ya la persona está haciendo un acuerdo y compromete la compra de ese bien cuando esté ejecutado. Por lo tanto, el valor que hoy día podamos estar reflejado o poder estar viendo en este registro, a lo mejor es el valor que se acordó hace 2 años atrás. Y por lo tanto no representa
lo que hoy el mercado está dispuesto a pagar por ese bien. Y por lo tanto, este estudio de mercado debe reconocer y recoger esas situaciones. Dicho esto, no es solo válido entonces el recoger información a partir de lo que está registrado, de las escrituras, sino que también es importante cruzar esa información con la oferta. ¿Qué está pasando con la oferta hoy? ¿Cuál es el diferencial que se produce entre la oferta que hoy día tenemos y la venta real que se está produciendo? Porque a lo mejor nos entusiasmamos mucho con los valores en los cuales se están ofreciendo las propiedades, pero no es el valor real en el cual finalmente se terminan vendiendo. Hay un delta, hay un diferencial entre esas dos líneas y por lo tanto sería recomendable que en el análisis que nosotros podamos hacer de este estudio de mercado podamos también graficar cómo se está comportando los distintos tipos de datos que nosotros disponemos. Y este diferencial que se está produciendo acá sería el diferencial entre la oferta, lo que se está colocando, ¿no es cierto?, al mercado versus lo que realmente se está comprando o pagando. Eso significa que para poder desarrollar estos distintos planos de valor, que en la práctica son mantos de valor, porque como todos sabrán, en realidad un estudio de mercado es porque estamos analizando distintos puntos de la ciudad y en esos puntos de la ciudad van a tener distintos valores. Por lo tanto, al no tener igual valor, es decir, no ser un isovalor, lo que van a tener son variaciones de valor que generan un manto y ese manto, que sería la oferta, tenemos que cruzarla con otro manto que significa en cuánto finalmente se va a vender ese bien. Este diferencial también es positivo para el desarrollador inmobiliario. Por lo tanto, el estudio de mercado va a tener que cruzar estas dos informaciones y por lo tanto decir, bueno, cuál va a ser el valor lista y cuál va a ser el valor de negociación o de cierre. Porque va a llegar el momento en que más de un inversionista también va a decir, bueno, yo no le estoy comprando un apartamento, sino que le estoy comprando 10 o le estoy comprando 20 y por lo tanto, ¿cuál es el valor en el cual va a vender? Y para saber eso, obviamente es importante saber cuáles son estos diferenciales que está logrando. También es importante que estos mantos de valor se puedan desarrollar, como decíamos un momento atrás, en el tiempo. Es decir, cómo evoluciona en el tiempo ese valor. Viene cayendo, va subiendo, es absolutamente estable. ¿Cómo es el comportamiento que han tenido esos valores? ¿Ha pasado lo mismo en ese punto en particular respecto al año anterior? ¿Respecto al mes anterior? ¿Respecto al mismo ciclo? Y ese comportamiento de ese producto en el tiempo, bueno, ¿cómo se comporta? Por ejemplo, si estamos hablando aquí de 3 dormitorios y 2 baños, a lo mejor nos interesa saber cómo se comporta con el de 3 dormitorios, 3 baños. A lo mejor la tendencia que trae este producto inmobiliario es mucho mejor que esta. Aunque incluso podrían estar en este punto, que es el punto de análisis, en la misma posición. Es decir, si el análisis de mercado, el estudio que estamos haciendo en un punto en particular, concluye que en ese punto el de 3 dormitorios es lo mismo que 2 dormitorios, puede ser una conclusión errada. Porque si vemos la tendencia de ambos productos, podría decirnos entonces que si este es el punto de encuentro, a lo mejor ese viene así y ese viene así. Y por lo tanto, cuando vayamos a desarrollar realmente el proyecto, vamos a suponer que este es 3 dormitorios, 2 baños, 3 dormitorios, 3 baños. Si no lo vemos graficado, si no lo vemos con datos, no tendríamos cómo verlo. Porque la opinión que tendríamos en este punto, ¿cuál sería? La opinión sería que ambos productos son viables en ese momento. Y que por lo tanto, si estamos construyendo un edificio, nuestro estudio de mercado nos debería decir que tenemos que construir de 3 dormitorios 2 baños y de 2 dormitorios o de 3 dormitorios 3 baños.
Eso es lo que nos diría si vemos solamente una foto estática. El estudio de mercado, por lo tanto, debe recoger hacia atrás el comportamiento, cómo viene la tendencia. De hecho, hay sectores, por ejemplo, donde claramente hay una sobreoferta de productos de un determinado tipo de planificación, digamos, y hoy día faltan otros tipos. Y hasta que la demanda no presiona tanto por eso, no se vuelven a construir. Porque falta entonces un reconocimiento en el tiempo de cómo viene la tendencia, de cómo se han movido. Luego de eso vienen obviamente las técnicas que tienen que ver con técnicas estadísticas, que tienen que ver con técnicas un poquito más numéricas, evaluaciones de proyectos, algunos histogramas, es decir, algunos gráficos como este, ¿no es cierto?, que nos permiten ir conociendo cuál es la mayor tendencia que tienen esos datos en el tiempo o por determinado producto. Vamos al contenido mínimo que deberíamos encontrar en un estudio de mercado. Lo primero es decir que no hay estudio de mercado que no tenga una pequeña introducción o un pequeño lineamiento de qué es lo que vamos a encontrar en ese estudio. Es decir, en esa introducción vamos a encontrar de alguna manera reflejados esos objetivos que nos perseguimos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, los alcances de lo que andamos buscando y por lo tanto esa introducción debería tener una línea directa con nuestras conclusiones. Debería decirnos, bueno, ¿qué va a pasar cuando nos preguntamos ¿para qué? Al otro lado de las conclusiones deberíamos encontrar una respuesta. Luego vienen los datos territoriales. Si estamos haciendo un levantamiento inmobiliario, donde estamos decidiendo, por ejemplo, la construcción de galpones o la construcción de áreas industriales de desarrollo, tenemos que claramente conocer los datos territoriales. Y esos datos territoriales pasan por los temas legales, ¿no es cierto? Pasan por las posibilidades que tiene o no un determinado plan regulador, pasan, ¿no es cierto?, también por cómo es el comportamiento del sector, en términos territoriales, obviamente, ¿ya? Y por lo tanto recoge una serie de condiciones urbanísticas que hacen que este lugar sea escogido o no para el desarrollo que andamos buscando. Otro de los elementos que debe estar contenido en un estudio de mercado es la situación socioeconómica. Obviamente tenemos que ajustar nuestro producto a la situación socioeconómica que hay de ese sector, de ese lugar. Y lo que les decía hace un momento atrás, ¿desde dónde vienen estas personas? ¿Desde dónde las vamos a hacer mover? Es decir, ¿dónde está nuestro público que va a comprar o que va a tener el acceso o que busque el acceso en este lugar? ¿Cuáles son las vías por las cuales se mueve o por las cuales podría llegar? Es decir, por ejemplo, ¿a cuántas cuadras me tengo que colocar del metro? O de una estación, ¿no es cierto?, de locomoción colectiva. ¿Cuántas son las cuadras que la persona está dispuesta a caminar? Entonces, hay una serie de elementos que se van cruzando, que obviamente son las expectativas, los anhelos de estas personas, y eso debe estar recogido, y por supuesto eso también cruza todos los niveles socioeconómicos. Tenemos que tener los datos inmobiliarios, de lo general, como dice ahí, a lo particular. Obviamente tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de cómo se ha comportado el negocio inmobiliario, cuáles son las ofertas que hemos obtenido, cuáles son las demandas que se han obtenido, cuál es la competencia relevante, dónde están focalizados, bajo qué tipo de producto, bajo qué tipo de situaciones. Eso en términos generales. Luego, obviamente los datos de mercado, que tienen que ver con la oferta, la demanda, la situación general, de cómo se han comportado en el tiempo. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, también es relevante decir, bueno, cómo el efecto tributario que vamos a tener respecto a esta compra o a esta venta, bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo es la relación de mi producto con la industria? Es decir, cómo la industria, que hace lo mismo que hago yo, está hoy día pensando o está buscando ciertos sectores. Hay que pensar que cuando estamos hablando de desarrollos inmobiliarios, un estudio de mercado también considera dentro de estas amenazas el que se pueda colocar un edificio al frente del que yo estoy construyendo o del que estoy pensando construir. Y por lo tanto, tengo que empezar a pensar cuál va a ser la competencia o cuál va a ser el elemento discriminador para repartirnos la misma cantidad de demandantes
en estos dos edificios o en estas dos casas. Y esto a todo nivel, porque la cantidad de demanda va a estar más o menos acotada. El punto es cómo esa demanda va a ser cubierta de acuerdo a la oferta que en el minuto donde sale el producto esté disponible. Por último, ¿no es cierto?, el análisis cruzado. Tamaño de la muestra, segmentación. Puntos relevantes dentro del análisis que nosotros vamos a tratar de descubrir, analizar. No hay un análisis, un estudio de mercado sin una buena segmentación. Tenemos que llegar a la segmentación para poder llegar al fondo del producto que andamos buscando. El análisis, el estudio que estamos realizando, sobre todo un estudio de mercado, está obviamente relacionada con esta segmentación, esta parametrización que tenemos que hacer de lo que andamos colocando en lo que las personas obviamente están requiriendo. Es decir, el mercado, para que lo entendamos de otra manera, somos todos nosotros. Y de acuerdo a cómo nos estemos comportando, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, es lo que debe recoger este estudio. Y por lo tanto debe tratar de interpretar de la mejor manera posible o lo más fidedignamente posible el cómo se va a levantar esta información, cómo vamos a recoger los datos que tenemos y cómo eso lo vamos a poder transcribir objetivamente para que se tomen finalmente las decisiones de colocación de productos en el mercado, en este caso producto inmobiliario, o incluso la decisión de inversión. Si ustedes no son los que van a construir, no son los que van a desarrollar el proyecto, pero sí son los que van a comprar, por ejemplo, para generar un negocio de inversiones en el futuro, claramente necesitan saber cómo se va a comportar o cómo se ha comportado el negocio de inversiones hasta ahora, que les diga aproximadamente cuál sería la tendencia que podrían tener a futuro. Claramente nadie tiene todo claro respecto a cómo hacer el futuro, pero sí hay señales, sí hay cosas que hay que mirar. Por ejemplo, observar cuál ha sido la tendencia que ha traído ese producto en el tiempo, cómo se ha comportado, cuándo se podría agotar el poder comprador de ese o demandante de ese producto, qué nos está diciendo el plan regulador, ¿ya?, el registro catastral. Es decir, elementos que nos den luces de cómo se podría comportar este mismo bien en el futuro, y por lo tanto ya no solo por el lado de la construcción del bien, sino que por el lado de la inversión, bueno, cómo vamos a recoger esta información, y esta información nos va a dar las herramientas claves para poder, ¿no es cierto?, llegar a tomar nuestra decisión final de desembolsar, de invertir, de correr riesgo y de, por supuesto, ver la forma de los retornos que vamos a obtener. Las conclusiones finalmente tienen que ver entonces con todos estos elementos que estamos colocando. Un estudio de mercado, un análisis de mercado, no es la sumatoria de datos. Los datos por sí no sirven. Las bases de datos por sí no sirven. Los datos, bajo un análisis, bajo unas conclusiones finales, bajo un resultado final, es lo que nos sirve. Y a veces, puede ser muy extraño, pero pequeños datos nos dicen mucho. Si solamente, por ejemplo, supiéramos que hoy la oferta respecto a la demanda está, por decir algo, un 25% más arriba, eso nos dice mucho. Es decir, nos dice exactamente, ¿no es cierto?, cuál es nuestro diferencial que tenemos que tener claro al momento de generar nuestros proyectos. Es decir, sabemos que en ese 25% hay un proceso de especulación, que en ese 25% hay un proceso de negociación, que en ese 25% hay un efecto tiempo en la venta. Es decir, tenemos muchos elementos asociados a ese porcentaje que sería el diferencial entre la oferta y la venta. Pero para llegar a ese 25% tenemos que necesariamente recolectar una serie de información hacia atrás, ver cómo ha venido la tendencia, cómo se ha comportado, cómo están estos datos, que no necesariamente son datos puntuales, sino que son datos agrupados, que en suma nos muestran cómo ha evolucionado esa oferta o esa demanda, y que finalmente nos permiten llegar a decir que este es el diferencial, este es el número que usted necesita. Pero respaldado. Es decir, no solo por la intuición que podamos tener,
sino que también por los resultados concretos y los números concretos que el mismo mercado nos puede hacer. ¿Esto lo puede hacer muchas personas? Sí, lo puede hacer muchas personas. ¿Esto se puede hacer en paralelo por muchos profesionales? Sí, se puede hacer. ¿Cuál es el valor agregado entonces? ¿Qué hay que hacer? Porque no es solo intuición. Y no es solo decir hacerlo, es realmente hacerlo. Aunque sea con pequeños elementos. Piensen que un listado tan simple como ese va a requerir de cierto esfuerzo en la búsqueda, en el análisis, pero el resultado final que ustedes van a lograr es que la decisión que tomen en base a este análisis va a ser una decisión mucho más certera, mucho más concreta, una decisión mucho más objetiva y que por lo tanto minimice los riesgos que ustedes pueden correr, aunque tomen la misma decisión sin tenerlo.